Considerar los vectores en R4 que nos definen aquí. Y nos piden 1. Determinar la dimensión del subespacio V que generan. 2. Escribir las ecuaciones paramétricas de V. 3. Hallar una base de V. Y 4. Escribir las ecuaciones implícitas de V. Bien, este es un problema bastante típico, bastante básico de álgebra lineal. Entonces, nos dan estos tres vectores en R4 y lo primero que nos piden es determinar la dimensión del subespacio generado por los tres vectores. Entonces, para ello, vamos a escribir como columnas de una matriz cada uno de los vectores. Así, formamos una matriz con el primer vector. La primera columna sería esta, luego el segundo vector, 1, 0, 1, 1. El tercer vector, 0, 0, 2, 1. Esta sería entonces la matriz formada por los tres vectores como vectores columna. Bien, entonces se trata de determinar cuántos vectores tenemos que son linealmente independientes en el conjunto U1, U2 y U3. Eso es lo mismo que decir, que preguntarnos cuál es el rango de esta matriz que hemos formado con las componentes de los tres vectores. Entonces el rango de esta matriz, como mucho, puede ser 3, porque es una matriz de 4 filas y 3 columnas. Luego, además, como la segunda fila es todo ceros, de cara a calcular el rango podemos ignorar esta fila y simplemente considerar la matriz de 3 por 3 que resulta de eliminar esa fila. Por lo tanto, para ver si es de rango 3, que sería el rango máximo posible, podemos calcular el valor del determinante de esa matriz resultante de 3 por 3, que sería esta. ¿Vale? Y ese determinante, desarrollando por la fila de arriba, tendríamos en primer lugar 1 por 1 menos 2 por 1 sería menos 1, menos sería menos 1 menos 0, ¿de acuerdo? Entonces me sale igual a 0. Es decir, este determinante, que es el mayor determinante que puedo formar con la matriz de 3 por 3 resultante, sale 0. Por lo tanto, vemos que el rango no puede ser 3. Por otra parte, como vemos que por simple inspección de la matriz, vemos que no existe una proporcionalidad entre la primera fila y cualquiera de las otras, entonces eso quiere decir que al menos hay dos filas que son linealmente independientes, o dos columnas que son linealmente independientes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vemos que el rango de la matriz que hemos formado poniendo en columnas los vectores que nos han dado, sale igual a 2. Eso quiere decir que solamente hay dos vectores de este trío de vectores que son linealmente independientes. El tercer vector será combinación lineal de los otros dos. De hecho, por simple inspección visual de la matriz de las componentes de los tres vectores, podemos darnos cuenta que el tercer vector, es decir, U3, la tercera columna, que sería esta, ¿vale? Esta es U2 y esta es U1. Bueno, pues la tercera columna es igual a la segunda menos la primera, ¿eh? Podéis fijaros que esto es así, es decir, por simple inspección de la matriz podemos ver que U3 es igual a U2 menos U1. Esto lo podríamos haber visto desde un principio y nos habríamos ahorrado todo este cálculo del determinante, pero bueno, calcular el determinante sería como el método seguro, el método que siempre va a salir bien y siempre podemos seguir. Si antes de calcular el determinante podemos darnos cuenta de que efectivamente de manera fácil se ve que una columna es combinación lineal de otras, pues es mucho más fácil de simplificar el cálculo. Bien, por lo tanto, en el apartado 1 tenemos que la dimensión del subespacio V coincide con el rango de la matriz formada por los componentes de los tres vectores y es igual a 2. Por lo tanto, sabemos que la base de este subespacio V estará formada por dos vectores. En el segundo apartado nos piden las
ecuaciones paramétricas de v. Bien, entonces, como la base estará formada por dos vectores, que pueden ser u1, u2, o u1, u3, o u2, u3, es decir, cualquier pareja de los tres vectores que nos han dado puede ser una base. Bueno, pues entonces vamos a escribir que cualquier vector, vamos a llamar v, a un vector perteneciente a ese subespacio v mayúscula, cualquier vector v va a estar, o se puede expresar como una combinación lineal de u1 y u2. Es decir, alfa, que sería un parámetro arbitrario, un número real arbitrario, multiplicado por el vector u1, 1, 0, menos 1, 0, más beta, que sería un segundo parámetro arbitrario, multiplicando al segundo vector de la base que escogemos, que sería 1, 0, 1, 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces de aquí podemos obtener las ecuaciones paramétricas, porque si v lo escribimos, sus componentes las escribimos como x1, x2, x3 y x4, pues entonces esta ecuación la podemos poner como x1, x2, x3, x4 en forma de vector columna es igual a alfa por 1, 0, menos 1, 0, más beta por 1, 0, 1, 1. Y, bueno, pues de aquí ya directamente podemos escribir las ecuaciones paramétricas como x1 igual a alfa más beta, es decir, la primera fila de los vectores columna, ¿de acuerdo? x2 sería la ecuación para la segunda fila, es decir, es igual a 0, porque vemos que hay un 0 en la segunda posición, en la segunda fila de las dos columnas. x3 será igual a beta menos alfa, y x4 será igual a beta. Estas son entonces las ecuaciones paramétricas que nos piden en este apartado. Y dependen de dos parámetros, alfa y beta, que son dos números reales, ¿de acuerdo? Y hay que fijarse en que, lógicamente, son dos parámetros porque la dimensión de v es 2. Si la dimensión de v fuera 3, necesitaríamos 3 parámetros. Si fuera 1, necesitaríamos un parámetro. Esto es importante tenerlo claro. Bien, y por último, bueno, tenemos el apartado 3 que nos pide hallar una base de v. Bueno, ya la tenemos. Esa base puede ser, vamos a llamarla b, puede ser simplemente la formada por u1 y u2, como ya hemos dicho antes. Bien, y por último, el apartado 4 nos pide las ecuaciones implícitas. Las ecuaciones implícitas las obtenemos eliminando los parámetros en las ecuaciones paramétricas. Entonces, como x4 es igual a beta, sustituimos donde ponga beta x4. Entonces lo que nos queda es x1 igual a alfa más x4, x2 igual a 0 y x3 igual a x4 menos alfa. Entonces ahora eliminamos alfa, por ejemplo, sumando la primera y la tercera ecuaciones, de forma que obtenemos, haciendo esa suma, tendríamos x1 más x3 igual a 2x4 y la otra ecuación es x2 igual a 0. Bien, esta primera ecuación mejor la vamos a expresar de la manera canónica, dejando el 0 a la derecha. Vamos a poner aquí menos y aquí igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces este sería el sistema de ecuaciones implícitas del subespacio V.
Y vemos que son dos ecuaciones, como corresponde al hecho de que tenemos un espacio vectorial de dimensión 4 total y tenemos un subespacio V de dimensión 2. Entonces 4 menos 2 es igual a 2, que es el número de ecuaciones implícitas de ese subespacio.